Si nos centramos exclusivamente en el tema jugable, en Final Fantasy X hay una pregunta que suele ser la más común entre los jugadores. ¿Cómo has hecho Kimahri? No solo esto, sino que hay una afirmación muy dolorosa alrededor de nuestro querido Ronso, la de Kimahri es un inútil. Es que incluso puedes leer que es el personaje más inútil de todo Final Fantasy. ¿Vosotros creéis que es verdad esto? Pues hoy vengo a demostraros que Kimahri no solo no es inútil, sino que está dopadísimo. ¿Quieres verlo? Pues adelante vídeo. Lo primero de todo es explicaros sobre los dos tableros de esfera, el que según la descripción son el básico y el avanzado, diciéndonos el propio juego que el avanzado es para jugadores experimentados. Y como todos somos los verdaderos gamers que no necesitamos que nos ayuden para avanzar, ¿verdad? Pues hemos elegido el avanzado, porque si no eres un malo y necesitas el tablero básico. Pues nada más lejos de la realidad. Os lo voy a intentar resumir. En el Final Fantasy X original japonés solo existía un tablero de esferas. A nosotros, los de la versión europea, tal como era común en los Final Fantasy de esa época, nos llegó una versión mejorada, con más habilidades, bosses secretos, entre ellos están los Eones Oscuros y el Verdugo Final, entre otras cosas como un nuevo tablero de esferas, el cual llamarían avanzado o experto. Porque los personajes empiezan en el centro y te da más posibilidad de desviarte por los caminos, dándote como más personalización. Mientras que el básico es el tablero original con mejoras respecto a la versión japonesa porque traía habilidades nuevas. Todo esto se incluyó más adelante en Japón con la edición internacional de Final Fantasy X, algo que repito se veía bastante común en los Final Fantasy de esa época. Pero volviendo al tablero, el juego está totalmente pensado con el básico en mente. Los caminos están mejor marcados y estructurados y tenemos incluso más nodos para personalizarlos y al final terminan siendo más poderosos los personajes porque tenemos más nodos. Así que yo no lo llamaría básico, sino más bien tablero original y es el que usaremos en esta build, puesto que además es el que nos beneficia para movernos entre los caminos que vamos a plantear para Kimahri. Las builds en Final Fantasy X no tienen mucho secreto, a no ser que quieras probar alguna locura, ya que el juego marca muy claro cada rol de cada personaje, y el tablero de esferas le da el camino del rol a cada uno. El propio juego te incita a hacerlo, ya que la gracia al poder usar a todos los personajes es cambiarlos entre ellos para atacar con Wakka a un enemigo volador o con Auron a los enemigos acorazados. En Endgame todos acaban teniendo todo el tablero, así que la gracia de las builds desaparece a esas alturas del juego. Pero durante la partida, ¿dónde entra Kimahri en esta ecuación? Si precisamente él no tiene un camino para él, ¿qué hacemos con él? Las opciones más populares es que siga el mismo camino que otro personaje. De todas las opciones suele ser Tidus, ya que Tidus es una bestia de personaje, rápido y muy fuerte. Añade tener prisa y técnicas relacionadas en la velocidad, que es prácticamente el stat más importante y fuerte del juego. Pues sumado a que la mayoría de armas de Kimahri tienen penetración, puede así hacer daño a los acorazados como hace Auron. Hay otras alternativas, pero siempre te va a quedar como un personaje mini, yendo por detrás del personaje principal al que va a seguir, ya que empieza más tarde y no tiene equipación por defecto acorde a los roles, tal como tienen los otros personajes. Pero os voy a plantear el que me parece el mejor camino para Kimahri. Empezamos yendo por el camino de Riku, y vamos a pararnos delante del nodo de nivel 1 que no nos deja pasar, acumulando UDs. Tras el combate contra el Come Chocobos conseguiremos nuestras primeras llaves de nivel 1. Las usaremos para Kimahri, ya que los demás seguramente seguirán su propio camino. Y puesto que Riku se une más tarde al grupo, vamos a agradecer tener un personaje con robar a estas alturas del juego, robando en todos los combates. También tendremos Usar, y tendremos dos personajes con esta habilidad que es muy buena, especialmente por los remedios Albed, que curan al grupo entero 1000 de vida, y créanme que 1000 de vida es mucho durante una gran parte del juego, y más de forma grupal, ya que no hay ningún hechizo curativo grupal. Además de que los Ethers no se pueden comprar, escasean, así que utilizar objetos para curarse es mejor opción incluso que gastar PM para hacerlo. Tras esto, nos vamos a quedar delante del nodo de nivel 2, consiguiendo más UDs.
Tras el combate contra la Morfosfera, antes de llegar al templo de Macalania para conseguir a Shiva, este boss nos dará llaves de nivel 2 y necesitamos solamente una para finalizar esta ruta de Kimahri. Abriremos el nodo y seguiremos el camino, aprendiendo antimagia y reflejo, que son muy pero que muy útiles haberlas conseguido a esas alturas de la partida, el cual, no sé si os habéis fijado, pero estamos en una parte muy avanzada del camino de Yuna. Seguiremos el camino natural, aprendiendo al tercer nivel de cura y Revitalia, también de forma muy temprana, y acabando el camino teniendo Sanctus, el cual, si farmeáis un poco, podéis tenerla incluso antes de conseguir a Shiva. Aún así, no hace falta que te pongas a levear, porque siguiendo el orden natural de la partida, todo esto lo vas a conseguir muy pronto. Fijaros que en este punto, Yuna, siguiendo su camino, todo justo habrá conseguido coraza y escudo, mientras que Kimahri ya lo tenemos al final del camino con antimagia, el tercer nivel de cura, Sanctus, etc. A partir de aquí ya podréis seguir el camino que queráis, ya que tendréis un Kimahri en Early Mid Game quitando casi 9.999 daño y carreándote mientras los demás acaban de hacer su camino en el tablero de esferas. Para acabar de redondear esta build, cuando tengas la posibilidad, fabrícate un arma para Kimahri que consuma la mitad del PM o incluso PM igual a 1 gracias al objeto 2 estrellas y 3 estrellas respectivamente que podemos conseguir una vez lleguemos ya a la parte de Zanarkand. Mientras tanto, usaremos la habilidad propia de Kimahri, Alma de Dragón, con la que podemos recuperar PM, ya que Sanctus consume tantísimos y que, como he comentado antes, hay pocas formas de recuperar PM, puesto que los setters no se pueden comprar. Así pues, Kimahri es perfecto con el Alma de Dragón. Pero si queréis poder spamear este ataque, conseguid fabricar un arma para ello y así no os tendréis que preocupar por los PMs y podréis spamearlos sin parar. Esta build funciona perfectamente hasta acabar la historia del juego, aunque queda ya obsoleta una vez consigues las armas definitivas de todos los personajes, las armas de los 7 astros, sobre todo la de Yuna, ya que es una de las armas finales más fáciles y tempranas de conseguir, y esa vara en concreto tiene además consumo de PM igual a 1, expansión de daño para quitar más de 9.999 y tiene una pasiva oculta que hace más daño como más PM tenga, convirtiendo así a Yuna la máxima tiradora de Sanctus por excelencia, desbancando completamente esta build de Kimahri que nos ha servido durante toda la partida. Y cuando hayamos llegado a este punto, pues esto es todo. ¿Qué os ha parecido esta ruta para Kimahri? ¿Qué tipo de camino hacías tú? Si no lo conocías, ¿te animarás a probarla en tu nueva partida? Recordad dejar un like si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo estáis para apoyar este tipo de contenido y compartirlo con ese amigo que siempre dejaba a Kimahri tirado en el banquillo diciéndote que era un inútil o que no lo sabía usar. Dejadme en los comentarios si queréis más builds de Final Fantasy más clásicos y muchísimas gracias por estar aquí, así que hasta la próxima.